Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre la corrupción en la que podría verse envuelta Gabriela Zapata y CAMSE nuevamente. Y es que la diputada de Comunidad Ciudadana afirma que CAMSE, esta empresa que contrató a Gabriela Zapata, ex amante de Evo Morales, y que fue enjuiciada y encerrada por 4 años por legitimación de ganancias ilícitas, sigue operando, aparentemente. Según la diputada de Comunidad Ciudadana, este lunes denunció que CAMSE, cuya gerente comercial fue Gabriela Zapata, estaría gozando de privilegios y que actualmente existen contrataciones estatales que por medio de CAMSE siguen ocurriendo. Exigió que se investigue por qué Gabriela Zapata presuntamente continúa operando tras haber sido enviada a la cárcel. Ustedes saben que Gabriela Zapata ha estado vinculada a CAMSE, empresa china. Es muy raro que tras salir de la cárcel y nuevamente vemos que participa en esta empresa, en un asunto del país y en adjudicaciones del Estado. Eso es lo que comunicó Campero. Y esta es una pregunta verdaderamente interesante. ¿Por qué CAMSE decide, luego de haberse comprobado que Gabriela Zapata ha cometido delitos, pasando una temporada en la cárcel, así se comprobó, por qué la contratarían nuevamente? Todo muy raro. Es muy, muy raro. Escuchemos. Buenos días, compañeros de la prensa. Los hemos citado aquí para hacer una denuncia grave de corrupción y manipulación en un proceso de licitación de yacimientos de litio de Bolivia. Se trata de un proceso llave en mano. El primer proceso de contratación se ha realizado en fecha 7 de abril del 2022, con fecha de presentación 9 de mayo del 2022. Este proceso tiene un precio referencial de casi 50 millones de dólares. Nosotros les vamos a pasar las diapositivas y la información para que ustedes puedan complementar esta nota. Se trata de la construcción de una planta de tratamiento de agua para la explotación de litio en Río Grande, en Potosí. Existen varias irregularidades en este primer proceso, en esta primer licitación o convocatoria, porque se vulnera la normativa y hay manipulación del proceso de contratación. En el primer proceso, porque son dos, se amplía el plazo de presentación de propuestas, esta ampliación se realiza 2 horas antes de la presentación de propuestas. ¿Con qué justificativo? Con un justificativo de caso fortuito. Pero si nosotros nos remitimos a la norma, según lo establecido en el Decreto Supremo 181, se indica que caso fortuito es un obstáculo interno atribuible al hombre. Lo malo de esto es que se subsana o se indica que se amplía por caso fortuito para presentar los papeles mediante vía virtual, o sea, en el RUPE, pero en el documento base ya se establecía que se debía presentar mediante plataforma RUPE o también en el edificio Hansa. Sin embargo, se da esta ampliación por caso fortuito el mismo día que se debería haber culminado la presentación. El primer proceso se anula de acuerdo a una resolución emitida por YLB y se determina error en el DBC debido a que no se publicó el anexo 2 en la publicación de convocatoria. Sin embargo, en la reunión de aclaración se establece que el anexo 2 es reemplazado por el anexo 4. Estamos hablando de los formularios que deberían presentar las empresas. Al anular el proceso por un punto aclarado en una reunión de aclaración, se está yendo en contra de lo establecido en la reunión de aclaración del DBC y del Decreto Supremo 081. Y voy a leer textual la pregunta que hacen las empresas en la reunión de aclaración. En el punto 18.3 se establece que la experiencia será calificada por los años de actividad conforme a la tabla de valoración de experiencia para obras presentadas en el anexo 2 del presente DBC. En el documento no existe anexo 2,
Confirme usted si el anexo 4 representa este mismo documento. ¿Y qué responde YLB? Se aclara que los anexos son los formularios que utilizan para la valoración o para criterios de calificación. Entonces, la experiencia específica de la empresa, formulario 4, denominada anexo 2. Eso significa que YLB es quien aclara a las empresas que el anexo 4 vale como anexo 2. Sin embargo, se anula el primer proceso, a pesar de que en la reunión de aclaración YLB indica que el DBC está completo y que lo pueden reemplazar por el anexo 4, el anexo 2. Perdón, esto es un poco técnico. Especificaciones técnicas y precio referencial. Se requiere experiencia específica de la empresa, ejecución de plantas relacionadas a tratamiento de agua. Solo puede tener experiencia de una planta de tratamiento de agua como mínimo. Se confirma que la provisión de agua se realizará por pozos y no por embalses o represas. Y no se confirma tampoco el tiempo de vida. No hay una ficha técnica o una licencia ambiental para ejecutar este proyecto. Y cuando vamos a revisar las especificaciones técnicas, en las enmiendas, nos encontramos con que las enmiendas las realiza CAMC. ¿Cómo puede ser posible que tenga participación en las especificaciones técnicas una empresa que ha representado un daño económico al Estado, que ha estado sumergida en corrupción? Ustedes conocen muy bien del caso Zapata, y es quien presenta las especificaciones técnicas del DBC para que las empresas cumplan estas especificaciones técnicas. En los archivos publicados como enmienda, que son varios, se identifican archivos elaborados por la empresa china CAMC. ¿Cuál es el vínculo de este proceso de contratación con esta empresa china? Eso es lo que nosotros vamos a preguntar en la petición de informe. Después se anula el primer proceso y nosotros, al igual que el Ministerio de Hidrocarburos, recibimos denuncias de las empresas que han participado por la anulación de este primer proceso. Una de las empresas remite esta denuncia ante la unidad de transparencia y la denuncia no es estudiada ni valorada por la unidad de transparencia del Ministerio de Hidrocarburos. Después se lleva adelante un segundo proceso por el mismo monto. Se lanza la licitación y la fecha de presentación se establece para el 24 de junio del 2022 a través de RUPE. Se da de baja la primer convocatoria y se vuelve a lanzar el mismo proceso, pero en este caso se reducen los requisitos para que las empresas puedan participar. Lo raro de esto es que las empresas que han participado en el primer proceso se vuelven a presentar, pero hay una más que es la que gana este proceso, y en este momento se le ha adjudicado la obra por una serie de manipulaciones que incluso las denuncia no solo las otras empresas que participan en esta adjudicación, sino que también denuncia esta situación la RPC que debía estudiar este proceso. Como ustedes pueden ver, la RPC hace la denuncia, es una persona que trabaja dentro del ministerio. ¿Y qué dice la RPC? El contenido del informe denuncia los siguientes puntos más relevantes, los cuales deberán ser aclarados y el ministerio no los aclara. Presiones para la adjudicación inmediata, no se puede solicitar informe complementario. Instrucciones emitidas por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía. Denuncia mala evaluación y asignación de puntaje erróneo. Denuncia que no se consideró mucha documentación de la empresa, Jiangsu. Denuncia que no se comunicó oportunamente al presidente de YLB todas las observaciones vía telefónica. Denuncia que no se le permitió un acceso irrestricto a toda la documentación del proceso de contratación como lo establece el decreto 0181. Y deslinda toda responsabilidad emergente del proceso de contratación con observaciones. Después de la denuncia de la RPC, que se llama Cecilia Mendoza Chara, al señor Carlos Humberto Ramos Mamani, que es el presidente ejecutivo de YLB, la señora Méndez renuncia a su cargo
porque ha habido una manipulación para adjudicarle este proceso. Aquí está la carta, nosotros tenemos la carta con sello de recepción, como pueden ver, que envía la RPC del proyecto. Después de esto renuncia por adjudicarle este proyecto a Caballeros. Caballeros es una empresa metalúrgica de Santa Cruz, que a pesar de haber presentado el precio más alto para construir este proyecto, es el precio más alto, con una diferencia con el resto de empresas de más o menos 31 millones de bolivianos estamos hablando, igual se la adjudica a Carlos Caballero. A pesar de que no cumple todos los requisitos esta empresa, hay varias situaciones, por ejemplo, los títulos de los ingenieros no son cumplidos, del gerente de proyecto, etcétera, etcétera, y es ahí que saca una ventaja y se le adjudica este proyecto a Carlos Caballero, que por cierto tiene una amistad con el señor Evo Morales. Nosotros queremos preguntarle al ministro de Hidrocarburos y Energía, ¿por qué es que se ha adjudicado a esta empresa que no participa de la primera licitación? ¿Por qué se le adjudica a esta empresa a pesar de que no cumple ciertos requisitos, a pesar de que su precio es el más elevado, a pesar de que se ha denunciado no solo por el resto de empresas participantes, sino por la propia RPC del proyecto, y no se ha tomado en cuenta todo esto? Incluso la misma RPC indica que esta es una orden que viene desde el Ministerio de Hidrocarburos para adjudicarle esta licitación, esta obra al señor Carlos Caballero. Y lo raro de todo esto es que pareciera que el señor Carlos Caballero es representante de YPFB, del Ministerio de Hidrocarburos. Si ustedes entran a su página van a ver una abismal propaganda de esta empresa a YPFB. Nos preocupa de sobremanera porque existe corrupción en este caso, le estamos mostrando a través de las denuncias de los funcionarios del ministerio. Existe manipulación en el proceso de adjudicación para una empresa que tiene cierto vínculo con el movimiento al socialismo, pero sobre todo nos preocupa cómo está manipulando y favoreciendo a amigos del movimiento al socialismo este tipo de adjudicaciones millonarias, sin tomar en cuenta que detrás de todo esto hay un montón de información que hace CAMSE emitiendo los informes técnicos en las dos licitaciones. ¿Por qué la señora Zapata sale de la cárcel y de nuevo vemos a CAMSE en el plano político, trabajando en este tipo de cosas, emitiendo informes técnicos para adjudicaciones como estas, millonarias? Esas son las respuestas que queremos y advertimos al ministro de Hidrocarburos que si usted firma el 3 de agosto el contrato con la empresa Carlos Caballero, usted está cometiendo un acto de corrupción en frente de todos los bolivianos, porque son sus propios funcionarios quienes han denunciado esta situación. Firma el Bien, a ver. CAMSE, empresa que por medio de Gabriela Zapata ha causado un daño enorme a la economía boliviana. Si Gabriela Zapata no devolvió un boliviano, yo me pregunto por qué. Si pasó unos buenos años en la cárcel, y eso lo dudo incluso yo, dudo mucho que haya pasado mucho tiempo en la cárcel, pero digamos que sí, ¿cómo es posible que de haberse comprobado que Gabriela Zapata cometió delitos, que por ende estuvo en la cárcel 4 años, cómo es posible que así como se toma el gobierno de Luis Arce Catacora el atrevimiento de exigir que se devuelva cierta cantidad de dinero por el tema de unos gases lacrimógenos, que el precio no era muy alejado que cuando los compraba el antiguo gobierno, el de Evo Morales, ¿por qué no tiene la misma vehemencia? ¿Por qué no tiene el mismo ímpetu de pedirle a la justicia a Gabriela Zapata, o de exigirle a Gabriela Zapata por medio de la justicia, que la controlan ellos, que devuelva lo que no le corresponde? O en última instancia, ¿por qué no iniciar un proceso en contra de CAMSE? Que parece ser que eso no va, que eso no le interesa.
porque de hacerle una denuncia a CAMSET tendría que salir el dinero de algún lado, muy probablemente de Gabriela Zapata. ¿Y qué dice Gabriela Zapata a todo esto? Bueno, Gabriela Zapata envió una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, y solicitó que se inicien procesos en contra de la diputada Luciana Campero, quien ha denunciado el caso de corrupción de CAMSE en esta nueva etapa con el tema del litio. Por acoso político, por calumnias e injurias, violencia contra la mujer, violencia simbólica, tortura psicológica. Violencia contra la mujer, mira tú qué interesante. Violencia simbólica, acoso público. Bueno, es que resulta que no es cierto que Gabriela Zapata cometió delitos, no es cierto que estuvo en la cárcel, no es cierto que fue una delincuente que pasó una condena, y no es cierto que le causó un daño inmenso económico al país. Calumnias e injurias, bueno, eso se tiene que demostrar primero, ¿no? Pero de momento la información que se maneja en el ojo público es lo que ha presentado la diputada Luciana Campero. Señores, ¿qué opinan? Por favor, déjenme sus comentarios, su opinión. Muchas gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Disculpen mi voz, estoy un poquito resfriado. Y nos vemos en otra oportunidad.